la ética, ¿cierto?, tiene que ver con el comportamiento de uno, de las cosas que uno hace y que tienen que ver con el bien y el mal, ¿cierto? Y que esas cosas, nuestros juicios sobre lo bueno y lo malo, vienen, eh, por decirlo de una forma, a partir de nuestros hábitos, ¿ya? Que se han formado con la crianza y la experiencia de la vida, ¿cierto? Las cosas cuando las juntamos en nuestra existencia, ¿ya? Influyen en nuestra decisión, ¿ya? Así que no da lo mismo, y ya, eso lo vimos el año pasado, ¿cierto? No da lo mismo donde uno nace, ¿ya? Ya, entonces, posteriormente a eso, ya estuvimos analizando algunos datos, ¿cierto?, sobre eh, algunos hechos relacionados con la ética, ¿cierto?, de los casos de corrupción, y estuvimos opinando, ¿cierto? Y veíamos algunas teorías éticas, chiquillos, que han utilizado, ¿cierto?, algunos filósofos y que se arrastran de ahí, de nuestros pensamientos también, ¿ya? Porque las enseñanzas de ellos, de alguna manera, no sé, pues se imparten en la escuela, ¿ya? O en el diario vivir de uno, ¿ya? Como por ejemplo cuando Aristóteles nos dice que hay que pensar antes de actuar, ¿cierto? Entonces de ahí viene, a nosotros nos repiten todo eso, oiga, piense antes de... y nos retan cuando uno no actúa sin pensar, pues, ¿cierto? Chiquitito, que tú no pensás lo que así nos dicen, ¿ya? Entonces, ¿de dónde vendrá todo esto de que hay que pensar antes de actuar las cosas? Porque yo le he dicho a ustedes, pues en otras culturas no es así, ¿ya? En el Oriente a uno lo retan por pensar, oye, no pensís mucho, tenéis que fluir, vive más, ¿ya? Ya, entonces, eso quiero que consideren, chiquillos, y por eso dice ahí, mire, que usted tiene que evaluar estas ideas de estos filósofos que pasaron a nosotros, ya que van a estar todo el rato diciendo, no, oiga, tranquilo, piensa antes de actuar. La mejor manera de actuar es la prudencia, ¿cierto? Que puede que sea cierto, ¿ya? O puede que estén equivocados. Eso tiene que hacer usted, pues. Por eso el objetivo que el Mineduc nos dejó priorizado para este año, ¿cierto? Es ese que está ahí, ¿ya? Usted en el fondo evalúa estas ideas que orientan nuestro comportamiento, ¿ya? Chiquillos, miren lo que viene ahora, ¿ah? Aquí vamos a hacer el enganche entre la ética y esto de aquí. Ya, hoy día es justo una fecha muy, muy importante dentro de la historia de Chile, ¿ya? Por algo, chiquillos, han pasado 47 años, ¿cierto?, del golpe de Estado, ¿ya? Y en estos momentos, por ejemplo, no sé, pues, estoy ahí tengo una imagen de fondo aquí en mi casa, hay una marcha, ¿cierto?, hacia el cementerio general, ¿ya? Ya, y chiquillos, miren, si nosotros nos fijamos en esos gráficos que están ahí, ¿ya? Dice participación en las elecciones del 2017, ¿ya? Y miramos este cuadrito de más arriba, que me voy a acercar aquí para que veamos, miren, el porcentaje. Déjenme sacar esa cosita ahí. Ya. Participación, chiquillos, dice ahí, miren. En las últimas elecciones, ya cuando se eligió presidente, como dice ahí, miren, participó el 48,9% de la población votante, ¿ya? Los que tienen mayores de 18 años, ¿cierto? Y que tienen la capacidad de ir a votar, que son chilenos, ¿ya? Entonces, si uno considera, chiquillos, miren, ¿ya? Para que haya ganado un presidente, ¿cierto? Tiene que ganar con la mitad de los votos, por ejemplo, en este caso, de este 49% que sí fue a votar. Obviamente que para ser presidente de Chile tenéis que sacar 50 más uno, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, que si hacemos la comparación, ¿ya? Y trazamos aquí una mitad, el presidente que nos gobierna, ¿ya? Tiene un bajo porcentaje de personas que sí votaron, ¿ya? Y el resto, miren, más de la mitad de los que tenían que ir a votar, ¿ya? No fueron a votar, ¿ya? Otro dato, miren, que sale aquí abajito. Dice participación por texto. Esperen un poquito que esa cosa me molesta, lo voy a poner de nuevo. Ahí. Ya.
Ahí, participación, chiquillos, por sexo. Miren, de los votantes de Chile, ya, sale aquí, miren, más de la mitad de ellos son mujeres, ¿ya? 55% de los que votan, ¿cierto? Son mujeres, ¿ya? Y sin embargo, por ejemplo, dentro de la Cámara de Diputados, ¿cierto? De parlamentarios, de senadores y diputados, ¿cierto? No son mitad de mujeres las que nos gobiernan, son mucho más hombres, ¿ya? Ya, aquí tenemos, miren, aquí en la parte de la izquierda, chiquillos, miren, elecciones presidenciales del 2017, miren, en la segunda vuelta, si bien el 56% de los votantes totales votó por el presidente Piñera, ¿cierto? ¿Ya? Si uno considera el total de los inscritos, ¿ya? Solamente lo que yo le decía, mire, el 27% votó por él y el 22% votó por el contrario y el 51%, ¿ya? No votó. ¿Ya? Entonces ahí, chiquillos, yo les dejo, miren, el micrófono abierto y el chat para que respondamos estas preguntas que salen ahí. ¿Qué factores crees tú, cierto, que pueden explicar la falta de participación política en Chile? Mira cómo puse crees. Ya, vamos a corregir eso mientras le pregunto. Chiquillos, ¿por qué creen, miren, que la gente no fue a votar? ¿Algún valiente? ¿Ya? ¿Por qué la gente, chica, ahí están hablando? Falta de información, desinterés, épico, ¿cierto? Como dice ahí el Benquita, dice la paja que debe suponerse, me imagino que un poquito más técnico Benja en el comentario, ¿no? ¿La flojera se referirá o no? ¿Ya? ¿Por qué nos da flojera? Si ustedes que los que ya tienen 18 o van a ir a votar ahora al plebiscito del 25 de octubre, ¿quieren ir a votar o no? ¿Les interesa? Ahí también abierto el chat, chiquillo, para ver así, sacar una encuesta rapidita. El plebiscito nuevo, el rechazo, o creen que eso no lo afecta mucho. Ah, sí, es importante esto, pongan ahí en el chat que sea. Si tuviera, por ejemplo, alguien que está como el Abdiel, ¿se lamenta usted? Ya, mira, ahí dice, se desinteresan porque dicen que ambas partes son lo mismo, ¿cierto? Algunos, mira, van por apruebo, ¿cierto? Chiquillos, los que tienen 17 años lamentan ahí, está bien puesta esa F, ¿cierto? Que puso el Abdiel, también F. ¿Quisieran tener 18 para ir a votar? ¿O tampoco están decididos? Yo a la edad que tenían ustedes me fui a inscribir voluntariamente, para ir a votar, ¿ya? Pero también consideraba que era chico, no tenía mucho las ideas claras, ¿ya? En este contexto vamos a aprender, porque ahora, chiquillos, vamos a ver otra parte de la filosofía, porque yo le he dicho a usted, es injusto, dice, porque la revolución del año pasado la iniciamos nosotros, sí, por los escolares, y ahora no pueden ir a votar, por eso algunos querían que reducir a como 14, 15 años también la posibilidad de votar, ¿ya? Pero para eso, ¿cierto? Algunos dicen, si a la Andrea dice que da lo mismo eso de que ustedes no puedan votar, me imagino que se refiere a eso, de que no tengan los escolares la posibilidad de votar. Bueno, es importante, chiquillos, miren, que ahora en esta, como se están dando cuenta, ¿ya? En esta nueva parte de la unidad, ¿cierto? Vamos a hablar de una cosa que se llama filosofía política, ¿ya? Porque como dice ahí, miren, ustedes, chicos, creen que afecta el ir a votar, el no ir a votar, o creen que da lo mismo votar. Porque hay unas frases por ahí que dicen, si votar cambiara algo, estaría prohibido, ¿cierto? En la gente que no vota. Hay harta gente que no vota. ¿Ustedes son de esos, creen eso o no?
Da lo mismo ir a votar, ahí usted estaría aquí en el 51% ese día en su casa, playa, un día libre, ¿cierto? Es Pasó un que asadito. generalmente por desinformación la gente piensa que no da lo mismo, pero cuando uno ve las consecuencias de las votaciones y de las cosas que pasan, se ve cómo influye en el país tanto a nivel social como económico como político. Así es, po. No, parece que no da lo mismo quien gobierne, pero por ejemplo, miren, también es raro, chiquillos, porque yo le he dicho a usted ahora que yo voto desde que tengo 18 años, me inscribí, ¿ya? Y por ejemplo, eh, eh, en la segunda vuelta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no está el candidato de uno? ¿Ya? Cuando uno fue a votar a la primera vuelta y no pasa tu candidato a la segunda vuelta, también te tenés que ir a quedar en tu casa y decir, pucha, no ganó el mío, así que da lo mismo que gobierne. O uno tendrá la obligación política, chiquillos, de decir, ya voy a ir a votar por uno de estos dos. ¿Ya? Acuérdate que yo como filósofo chiquillo le tengo que entregar toda la verdad, entre comillas, así bien abierta. Entonces, mire, un dato que le voy a dar. ¿Ya? Cuando pasó el estallido social de octubre, ¿ya? Uno de los abanderados de Piñera dice eh, que no entiende el estallido social que acaba de ocurrir, creo que fue la señora Van Rieselberger, dice que ella no entiende el estallido social porque la gente por algo votó por Piñera, porque le gustaba su propuesta para gobernar Chile y que por favor lo dejaran seguir con su trabajo, porque él ya tenía, por decirlo de una forma, un proyecto, ¿cierto? Que lo había presentado cuando habían elecciones, ¿ya? Y que la gente había demostrado en las urnas que quería hacer eso, entonces que parara la violencia y que dejaran continuar, que el plebiscito no estaba dentro del proyecto de gobierno del presidente, entonces eh, había que hacer esto en el gobierno que venía. Y por eso también, si uno lo piensa así concienzudamente, sí, pues tiene razón, ¿o no? A ver, vamos a ver los comentarios. Chiquillo, el objetivo, espérese un poquito, ya de esta vez vamos diciendo. Sí, al gobierno le da lo mismo, él inició cierta eso y además siempre. Ah, ya, mata, mata, mata. No puede dar lo mismo, ¿cierto? Estábamos preguntando si da lo mismo o no, no, no puede dar lo mismo. Ahí se evita, hay que evitar que gane la opción más alejada de la de uno, ¿cierto? El gobierno, es complejo esto de la política, chiquillos, vamos a ver ahora, porque también tiene que ver con esto de que cómo construimos, por ejemplo, un país en donde podamos convivir todos, si tenemos posiciones tan distintas frente a temas valóricos, por ejemplo. ¿Ya? Ya, aquí dice, al gobierno le da lo mismo quien lo inició. La verdad que siempre ha sido así, mano, claro. Pero toda la población votó por Piñera, así que no cuenta. Claro, la política, chiquillos, será así de activa que, por ejemplo, la manden los ciudadanos, ¿ya? Y que nosotros le podamos responder a esta señora que dijo esto, que no nos importa, no nos importa el proyecto de Piñera, queremos aquí ahora. Así funciona la política, la gente lo manda así o lo mandará en las urnas y habrá que esperar, como decían ellos, no, pues esperen el otro gobierno y ahí hacer lo que querían. ¿Ya? No, pero díganla, pues, si la dice con respeto, de hecho está abierto el micrófono ahí, chiquillo, y esto, eso le iba a decir, pues, ¿ya? Que el objetivo de esto, ¿ya? Acuérdense que uno, yo le he enseñado a usted, uno viene aquí y cumple con objetivos, ¿cierto? Que tienen que ver con habilidades, ¿ya? Y aquí tenemos que trabajar, chiquillos, la habilidad de hablar, ¿ya? No es llegar y hablar la vida. Hay que, ¿cómo se dice? Hay que ensayar. Así que aprovechen. Si quieren hablar, digan las cosas que sientan, siempre con el respeto. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, cuando hice estos gráficos, ¿ya? Ya, pero tiene que aprender a comunicar, sí. Por eso yo les digo, en el colegio, chiquillos, se nos van a olvidar lo que dijo Sócrates, Platón, acuérdense que la memoria es súper frágil, ¿ya? Lo que tenemos que guardar aquí, acuérdense siempre, son las habilidades, ¿ya? El aprender a hablar,
en la sala de clases pasan cosas, se mandan embarradas, ¿cierto? Las tienen que solucionar, tienen amigos, a veces pelean con los amigos, tienen que tratar de o arreglarse con los amigos, o bien si no hablar nunca más, aprender a convivir así, no mirarse feo, qué sé yo, ¿cachai? Tú en tu lado, yo en el mío, y que ninguno de los dos nos molesta. Así, para eso es, ya esa habilidad y aquí, por ejemplo, como no estamos en el colegio, está la habilidad, chicos, del conversar. ¿Ya? Por eso les digo, hablen, ahí opinen. Están a un año de salir a esto. Ya, miren, yo le iba a comentar algo, chiquillos, en honor a la verdad, como les decía, como soy filósofo y le tengo que presentar todo. ¿Ya? Los chilenos sí, hicimos cierto un estallido social, ahí reclamamos por la injusticia, porque de hecho los datos lo avalan, que es uno de los países más desiguales del mundo, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo cuando me puse a hacer este gráfico, ¿ya? Y me puse a investigar datos, ¿cierto? Leí los programas de ellos, ¿ya? Y me van a creer, chiquillos, que dentro del programa de Alejandro Guiller, ¿ya? Está hacer un plebiscito para cambiar la constitución. Estaba ahí, si no me creen, búsquenlo. ¿Ya? Está ahí, él dice sí, plebiscito, constitución nueva, ¿cierto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿No era lo que quería la gente entonces? ¿O se le ocurrió después? ¿O la respuesta, chiquillos, es la misma que me dieron arriba? Ah, pero no son así. Ah. Se supone que Bachelet, ¿cierto? Claro. Dice, no son opciones, algo que se dice. No, no. Por eso me gustaría que hablaran un poquito, me cuesta interpretar cuando... Ya, se supone que, sí, pues, la presidenta, expresidenta, perdón, Michelle Bachelet hizo también unos cabildos abiertos, bueno, ustedes eran un poquito más pequeños, pero por ejemplo, ella también había iniciado la idea de cambiar la constitución y la gente se reunió, ¿cierto? Nos reunimos a conversar, mandamos unos videos, no sé dónde, y ahí quedó, ¿cierto? Claro, y es que también, por eso, ahora hoy parece que el Benja nos está diciendo que también es como propio de los políticos decir cosas que después no se cumplen, ¿cierto? Que son opciones que ellos ponen y que ahí vamos viendo si se puede hacer o no, Me ¿ya? refería a que siempre ponen como cosas muy buenas a futuro y que nunca las van a terminar cumpliendo o que nunca las hacen, por así decirlo. Como que intentan hacerlo, pero como que no les resulta. Ah, muy bien. Ven que ahí más clarito, 7 veces tú tengo, muy bien expresado, Pero es que ¿ya? igual para Más o menos. concretar una propuesta se requiere harto. No es solo, no es tan simple como parece. Se requiere harto apoyo. Claro, po. ¿Han aprendido ahí? Y también ¿Han recursos aprendido algo ahí en económicos sobre todo. vivo? Y Sí, voluntades de los políticos, porque si cuando uno vota, por ejemplo, por presidente y también aprovecha de votar ahí por diputados y senadores, pues y se supone que uno tiene que ayudar a su candidato a que ganen los de su partido, para que después le aprueben las leyes. ¿Cierto que así funciona? Son propuestas, como dicen ustedes, que después se discuten en el Parlamento y ahí se aprueban o desaprueban, ¿cierto? Se aprueban o se rechazan, para hacerlo más acorde al contexto actual. Ya, perdón. Ya. Chiquillos, miren, dice ahí pasando comerciales ¿Han visto los comerciales de la Europa? Están entretenidos. Ya, avancemos a la diapo que viene, chiquillos, porque como ya le estábamos diciendo, ¿cierto? Algunos ya se van a aburrir, ¿cierto? Porque como que la política tiene eso, como asociada a los jóvenes, ¿cierto? Como que aburría, gente peleando, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a ver el trasfondo de esto, ¿ya? Yo estaba pensando el otro día, estaba ahí con la política, y estaba viendo yo que ayer se discutía en el Parlamento y las posibilidades de los independientes para presentarse a cargo en la próxima convención constituyente.
¿ya? Unas 20.000 firmas, ¿cierto? Y tiene que ir uno presencialmente a una notaría, ¿cierto? A dejar las firmas, ¿ya? En cambio, cuando tú estás en un partido político, no necesitas ir presencialmente a dejar tus firmas, te dan una clave única de internet, entonces la botas por ahí. ¿Ves? Ahí ya. Así, esa es la política de la desigualdad, ¿cierto? Ya, eso, por ejemplo, es una de las cosas, chiquillos, que uno tiene que tratar de ser más activo quizá en la política e informarse más, ¿ya? Porque mire lo que pasó. ¿Ya? De hecho, eh, por ejemplo, con ese estallido social puede que después se arme una constitución nueva o puede que no, po, ¿se fija? Y en esta constitución nueva, chiquillos, eh, puede establecerse que la educación sea gratuita o que sea pagada o que sea de ambos casos, ¿cierto? Y eso lo afecta directamente a usted, po. Si usted quiere seguir estudiando, ¿cuánta gente, chiquillos, no puede estudiar porque no tiene plata? O tiene que pedir un crédito, son millonarios los créditos, pues uno sale con un título, pero sale con una deuda, chiquillos, de unos 6 millones, 8, ahora como ha subido todo, unos 8 millones, 10 millones de pesos. Entonces, es, es raro. Ve que usted tiene que, ahí estamos viendo otra de las formas de importancia por las cuales parece que hay que participar de política, ¿ya? Y como nosotros veníamos de la ética, ¿cierto? Aquí arriba, miren, en este cuadrito, en este texto, ¿ya? Nos van a enseñar, ¿cierto? Y hace un resumen que nosotros ya en la sección anterior, ¿cierto? Vimos que la moral tiene que ver con una dimensión humana, ¿cierto? Que con lo del bien y el mal, como partíamos en la clase, ¿ya? Y ahí dice el... Perdón, que estaba leyendo ahí los comentarios, ¿ya? Después voy a también comentar eso. Pero sí, hay que, parece que todo en la vida es política y hay que aprender ahí a trabajar con ella. ¿Ya? Chiquillos, miren, ya, esto lo vimos, ¿cierto? Al comenzar la clase y dice que en función del bien y el mal, ¿cierto? Se establece lo que es la ética. ¿Ya? Y tiene que ver con esto, que cuando nosotros decimos eso es malo, eso no se hace, eso sí, ya. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, mire, estoy partiendo aquí ahora leyendo, dice, mire, ahora bien, ¿cómo se relacionan la moral y la ética con la política? ¿Ya? El término política se refiere, por una parte, al cumplimiento, perdón, me pasé, se refiere por una parte al Estado, ¿ya? A los partidos políticos, al gobierno y a la oposición, ¿ya? A los procesos electorales, a las leyes y a su obligatorio cumplimiento, etcétera, ¿ya? Se refiere a todas esas cosas que nosotros nos da lata y que son como puros conceptos, ir a votar, que levantarse, pero miren lo que dice aquí, pero también se refiere por otra parte a los derechos humanos, a la pretensión de justicia que acompaña a las leyes, a la legitimidad que requiere la legalidad, etcétera. La filosofía política se centra en las instituciones y los argumentos que fundamentan el poder político. ¿Ya? Es decir, que aquí nos vamos nosotros a enfrentar cuando hacemos filosofía política, ¿ya? Nos vamos a enfrentar obviamente a estas preguntas, ¿ya? Que tienen que ver con, obviamente, con cuál es la mejor manera de hacer política. Porque como vimos ahí, la política tiene que ver con nuestros derechos, con lo que podemos hacer, ¿cierto? Con la legitimidad, lo que está permitido. Por ejemplo, tiene que ver, seguido la política, por ejemplo, cuando uno sale a una protesta, ¿cierto? Y, y tú pones un pie en la calle, ¿cierto? Y aparezcan los aparatos represores del Estado, las fuerzas de orden, porque, por ejemplo, poner un pie en la calle es una falta, pues si los peatones tienen que andar por la vereda, pues entonces ahí aparece la policía a poner orden, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, la política tiene que ver con eso, hasta qué punto, ¿ya? Por ejemplo, los gobernantes legitiman eso. Es decir, cuando le dan legitimidad significa que el actuar de ellos es acorde a la ley, el actuar de la policía es acorde a la ley, ¿ya?
Sí, pues eso también, pues uno tiene que, por eso aquí nos vamos a informar, ¿cierto? Vamos a ver en esta propuesta que tiene el Mineduc de filosofía política, en el libro de cuarto medio sale esto, ¿ya? Y nos estamos indicando eso, ya. Sigamos, mire, dice, ¿cómo distinguir la ética de la política? ¿Ya? Y ahí dice, mire, podemos afirmar que la ética o filosofía moral, ¿cierto? Porque es una reflexión filosófica sobre la moral, que son las leyes, las costumbres, ¿cierto? Los comportamientos humanos, ¿ya? Como dicen que la ética se preocupa de aclarar, ¿cierto? Fundamentar y aplicar el saber moral, ¿cierto? La filosofía sobre la moral, ¿ya? Para cumplir con su cometido, la ética se enfrenta a tres tareas, dice, ¿ya? Uno, la primera tarea ahí dice, tratar de aclarar en qué consiste la moral, ¿cierto? Eso es lo que hace la filosofía. Trata de explicar, oye, la moral, mira, son un conjunto de leyes, valores, la conciencia, todo eso, ¿ya? En segundo lugar, la ética, perdón, intenta fundamentar por qué hay moral, ¿ya? Es decir, intenta explicarlo a uno también, oye, porque mira, si no hubiera moral, ¿cierto? Pasarían estas cosas, ¿ya? Y además la moral se va construyendo de esta manera, ¿ya? Y además procurar, dice, aplicar cuanto hemos descubierto. Por ejemplo, chicos, cuando los filósofos iba a decir descubrimos algo, como si yo hubiera descubierto algo, ¿cierto? Cuando los filósofos descubren algo en relacionado a la ética, ¿cierto? Tratan también de aplicarlo, ¿ya? De decir, oye, podemos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, eso que dice Aristóteles de la prudencia, ¿cierto? Entonces, eso uno lo puede aplicar. ¿Lo han aplicado a ustedes o les gusta a ustedes ser así, enojones, arrebatados? O han tratado de decir, ya no me voy a enojar tanto, voy a ser más prudente. Y viene alguien, ¿cierto? Y le rompe algo, y uno ya, tranquilo, tranquilo, ¿ya? Prudente, ¿ya? Ya, eso es la idea, como dice, y tratar de aplicar, chiquillos, estas cosas a la vida, ¿ya? Es parte de la ética, ¿ya? Para cuando nos digan que la filosofía no sirve porque no se aplica, no, porque la ética es, actuamos por como estos grandes filósofos nos han dicho que actuemos. Ya, mire, cuadrito final aquí a la derecha dice, mire, en tanto la filosofía política se ocupa de reflexionar acerca de cuál es la mejor organización que podemos dar a la realidad social, ¿ya? Cáchense esta chiquilla, que los filósofos políticos, ¿ya? Van a tratar de diseñar, como dice, mire, una realidad en la cual, como dice, mire, podamos convivir todos. Está difícil esa tarea, ¿eh? Mire, es la rama de la filosofía que trata de pensar y diseñar una comunidad donde todos puedan vivir de forma pacífica y justa, donde todos puedan llevar una vida que merezca el calificativo de digna. Mire qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia la palabra que usa ahí el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y la pone entre comillas, mire. Una vida digna, ¿ya? Hay una pregunta en la guía en relación a esto, con esa frase que dice ahí, sí, ¿ya? Que me quedó ahí haciendo, porque no la escribí yo, ¿cierto? Acá en el libro del Ministerio de Educación, ¿ya? Unos visionarios, porque este libro lo hicieron el año pasado, me imagino, antes de octubre, ¿ya? Y escribieron ahí, sí. Ya, veamos qué viene. Ya, chiquillos, hasta el momento ahí, preguntas, miren, dudas. Hasta el momento hemos dicho que, ¿cierto? Analizamos unos gráficos y ahora dijimos que la filosofía política tiene un proyecto que es bastante ambicioso, ¿ya? Que implica construir una realidad en donde todos podamos tener una forma de vida digna, ¿ya? Donde todos vivamos con dignidad. Guiño, guiño. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí, miren. Ya, esos comentarios los leí, ¿cierto? Hablaban de que cuídense cuando salgan a protestar, ¿cierto? Si van a salir, ¿ya? Porque, por ejemplo, la política como esto actual, ¿cierto? Como sucede todos los días, por ejemplo, le ha permitido a las fuerzas de orden
tener nueva indumentaria, ¿cierto? Un escudo, ¿ya? Y todas esas cosas, así que por eso cuiden. Aléjense de los demás. Están muy jóvenes todavía. Todavía les falta conocer partes bacanas de la vida. Así que, ya. Ya, oye, Aristóteles, como salía en ese cuadrito anterior, dijo el hombre es un animal político. Y dijo el son político, ¿cierto? Que de ahí viene la palabra zoológico, ¿cierto? Hace referencia al animal. Y ahí dice son, ¿cierto? Animal político, diciendo que el hombre es un animal político, porque si una cosa lo diferencial de los animales, decía, es la posibilidad de ordenarse, de tener estructura y de cambiar su estructura, ¿ya? Tener democracia, otras veces tener tiranía, ¿cierto? Pero siempre bajo una estructura, ¿ya? Una estructura de un tirano, una estructura en donde todos participan, ¿cierto? Y por eso él dice, miren, somos animales políticos. Eso nos diferencia de los demás. Los demás igual tienen estructura, pero las hormigas no hacen revoluciones entre ellas. En las películas no. Ya, recurso 2. Mire lo que dice aquí. Este caballero de aquí es John Stuart Mill, ¿cierto? Mi amigo Johnny. Está ahí, miren, en 1806. Él nació, ¿ya? Y apagó sus oclayos en 1873, ¿ya? ¿Qué habrá hecho John Stuart Mill para ser recordado, ¿cierto? Vamos viendo, mire, la persona animal político. Ya dice aquí, mientras que la naturaleza se rige por leyes que no podemos cambiar, como es el caso de la gravedad, la realidad social es el resultado de la actividad conjunta de las personas. ¿Ya? Así lo planteó el inglés John Stuart Mill. A ver qué dice Mill. Dice, mire, recordemos en primer lugar que las instituciones políticas, aunque esta proposición parezca a veces ignorarse, ¿ya? Está diciendo que las instituciones políticas son obra de los hombres, que deben su origen y toda su existencia a la voluntad humana. Los hombres no las han encontrado formadas de improviso al despertarse una mañana, ¿cierto? No se parecen tampoco a los árboles que una vez plantados crecen siempre mientras que los hombres duermen, ¿cierto? En cada periodo de su existencia, la acción voluntaria del hombre las hace lo que son, hablando de las instituciones, ¿cierto? Así pues, como todas las cosas debidas al hombre pueden estar bien o mal hechas, pueden haberse desplegado al crearlas juicio y habilidad o todo lo contrario, ¿ya? El mecanismo político no obra por sí mismo. Así como fue creado por hombres debe ser manejado y aún por hombres ordinarios, es decir, comunes y corrientes. Tiene necesidad no de la simple aquiescencia, sino de su participación activa, ¿ya? Y debe ajustarse a las capacidades y moralidad de los hombres, tal como los encuentra. ¿Ya? Entonces ahí, Stuart Mill me está diciendo, oigan, miren, si bien usted cuando nació y ahora mire que tiene 18 años, ya están todas las instituciones ahí, ¿ya? El Ministerio de Salud, de Energía, de Educación, ¿cierto? La policía, los trabajos, está todo ya armado el panorama, ¿cierto? Entonces él dice, ya, pues, pero este panorama fue hecho por hombres y por hombres se tiene que manejar, bueno, por humanos, cambiamos la palabra, ¿ya? A pesar de que efectivamente fue creado por hombres, varones, ¿ya? Pero ya no, así que lo vamos a actualizar, ¿ya? Fue creado por humanos, ¿ya? Entonces por humanos se tiene que manejar y se tiene que manejar porque esta cuestión no es como un árbol que está ahí y va a crecer solo mientras dormimos. No, la política es una cuestión que dice ahí que tiene que ser de participación activa, ¿ya? ¿Qué tipo de relación consideran que debería tener la ética y la política en nuestra sociedad, chiquillos? Miren, hablando de, ya él está diciendo, porque aquí se pega una frase abajo que dice, mira,
que la participación debe ajustarse a las capacidades morales de los hombres, ¿ya? Es decir, que nosotros tenemos que aprender a manejar las instituciones a partir de nuestros valores, de nuestra conciencia, ¿cierto? Y si, por ejemplo, tenemos malos valores y malas conciencias, vamos a tener malas instituciones, ¿ya? Entonces tenemos que, dice ahí, ¿qué tendremos que hacer con nuestros valores, tío? ¿Tienen que ir de la mano la ética con el gobierno? Por ejemplo, cuando gobernamos, tenemos que elegir gobernantes bien éticos, o cuando uno gobierna, por ejemplo, imaginemos que uno es presidente del curso, ¿ya? Así algo chiquitito, ¿ya? Líder de un grupo de sus amigos, ¿ya? Y lo dejan a usted tomar las decisiones porque confían. Mire, eso es lo que están diciendo en los comentarios. A ver, vamos a ver estos comentarios. Ya, por ejemplo, ahí dice, yo creo que van de la mano según acciones e ideales. ¿Cierto? Mira, ahí nos está nombrando que nuestro actual presidente, ¿cierto? Tiene una causa, o fue encausado, ¿cierto? Por un robo a un banco, ¿ya? Legalmente declarado reo. Y nosotros lo elegimos, ¿cierto? Entonces parece que en Chile no importa eso, ¿ya? Tendrán, chiquillos, que los gobernantes terminen a propósito, y ya John Stuart Mill nos está diciendo, oigan, hay que puro hacerse cargo de esto porque ahí en todo ese texto él dice, hay que hacerse cargo porque las instituciones no nacieron solas, esta política no nació sola, ¿ya? Tienen que ir de la mano, ahí viene una pregunta, los políticos, chiquillos, tienen que ser personas correctas por obligación, ¿o no? O al Yo creo que contrario. sí, porque influyen directamente y también son como exponentes. Sí, pues, de hecho, sus decisiones recaen sobre nosotros. Pero es raro eso, porque miren, ya para cerrar la clase por el horario, que es cierto, ya estamos, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí. Miren, vamos a leer aquí la opinión, voy a dejar esta pregunta de ahí, porque después viene, chiquillo, la opinión de Nicolás Maquiavelo. Y ustedes quizás lo han escuchado, ¿ya? Porque los nombres de los filósofos andan por ahí revoloteando, como nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Porque forman parte de la realidad y de hecho del apellido de Nicolás Maquiavelo viene la palabra maquiavélico, ¿ya? Entonces ya se imaginarán más o menos cuál será la opinión de Maquiavelo con respecto a esta pregunta, ¿no? Si deberían estar unidas la ética con la política, ¿ya? Entonces, mis queridos muchachos, para cerrar, ¿qué vimos hoy día? ¿Cierto? Analizamos unos cuantos gráficos, vamos a seguir analizando. De hecho, yo hice este Power el 31 de agosto, y ahí había una encuesta CADEM, que es la que mayormente se utiliza y la utiliza el gobierno actual, entonces vamos a analizar algunos datos, pero esa encuesta es periódica, entonces ya salió una nueva y se han modificado algunos datos, ¿ya? Entonces vamos ahí también, nos va a servir para hacer el contraste, ¿cierto? ¿Qué pasó en un mes? ¿Cómo fueron cambiando los números? La aprobación, la desaprobación, ¿cierto? Del presidente, de los distintos políticos que han salido ahí, porque como ya estaba empezando a ver, la, la política, tío, influye directamente en la vida. ¿Ya? Como dice ahí en esa pregunta, ¿cree que esto afecta nuestra vida cotidiana? Efectivamente, la política afecta la vida cotidiana. ¿Ya? Y por eso hay que hacerse cargo para que no nos pasen estas cosas, ¿ya? Que por ejemplo, mira lo que acabo de mencionarles, chiquillos, que si hubiera la gente elegido a Guillermo y hubiera tenido metido en la cabeza eso del cambio de constitución, ¿ya? Quizás no hubiera habido estallido social. Mucha gente tendría trabajo, ¿cierto? ¿Ya? Y no estaríamos tan mal. Como puede que no, porque como ustedes me dijeron, puede que esa haya sido su propuesta y que después no haya voluntad de los parlamentarios para aprobarla, ¿cierto? Que también puede pasar. Ya, muchachos, vamos a seguir la próxima semana, ¿cierto? La prueba de esto de ética, no de filosofía política, va a quedar para octubre, ¿ya? En octubre le vamos a hacer esta prueba
Así que eso. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Un abrazo virtual y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense harto. Chao, profe, cuídense. Feliz 18. Ah, chao. Ujú. Todo bien. Chao, Geria, que estés bien, cuídate. Oh, que no.